Vámonos con Edurne Uriarte. Vamos con Edurne Uriarte. Bienvenida, pero muy buenos días, Edurne. Queridísima Marta Olivia, un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias, socióloga por la UNAM, analista, comentarista y sobre todo, pues una mujer muy informada. Sus enfoques son la sociología, la historia y la divulgación de la ciencia, aunque casi no abordamos de esos temas. Vamos a hacer algo especial al respecto, Edurne. Ahora la pregunta es, ya Claudia Sheinbaum es presidenta electa. ¿Qué significa, además de todos los discursos en la construcción en este México actual, 200 años de independencia, 71 años de derecho al voto y apenas una mujer en la presidencia? ¿Cuál es, primera, tu impresión al respecto? Sí, pues lo primero, nuevamente agradecer la invitación y pues más que investigadora, una gran curiosa de la realidad social, pues con toda la base sociológica que pueda incluir en ella, ¿no? Y hay muchísimo más de divulgación de la ciencia de la que tú crees detrás de todo el análisis político, pensando en la divulgación de las ciencias sociales, ¿no? En la historia, en las relaciones que unen a las personas, en las estructuras que están ocultas entre nosotros y que algunas podemos verlas y otras no. Y cuando tú preguntas qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de pues 72 años de que una mujer ocupe por primera vez una presidencia? Pues hay toda una historia, ¿no? Una historia no solo de las estructuras de la masculinidad, sino de la construcción de los estados y el papel de la mujer en todas estas historias, ¿no? Y lo primero que hay es mucha emoción. Yo creo que eso no se lo podemos quitar, es muy emocionante en muchos sentidos que esté Claudia Sheinbaum en el poder y no solamente ella, ¿no? Sino que haya una magistrada, nos caiga bien, nos caiga mal, nos parezca que hay todo un debate de si se rompe el techo de cristal, pero quién llega allí, como sea, tienes una mujer allí. Otra cosa bien interesante es que la magistrada que le entregó su constancia es una mujer también, Mónica Soto, en el Tribunal Electoral, y que ella dio todo un discurso muy interesante reivindicando a todas las mujeres sufragistas, ¿no? Y toda la historia, la importancia de la historia del derecho al voto, y que no es tan casual que nuestro gobierno de izquierda, o sea, no es tan evidente que nuestro gobierno de izquierda haya dado ese paso pensando que en el gobierno de Lázaro Cárdenas estuvieron las ciertas condiciones para que hubiera ese paso de derecho al voto de la mujer y no sucedió después. Entonces sí es relevante que hoy AMLO haya hecho un esfuerzo. Creo que sí fue, él jugó un papel importante en motivar que hubiera una mujer en la presidencia, ¿no? Entonces, independientemente de todo el análisis que podamos hacer de esto, creo que es muy importante recuperar esa emoción, el gusto de que haya una mujer allí y todo lo que históricamente implica, ¿no? Ahora bien, y en contraste, también pensando en toda esta sociedad machista y violenta y de fuerte violencia hacia la mujer que tenemos, creo que también es interesante hacernos esta pregunta para la reflexión. No la vamos a contestar aquí, pero sí creo que es interesante detonar curiosidades, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que en un país como el nuestro, que tiene tanta violencia, tanto machismo, todavía tantos pasos que dar para los derechos de las mujeres, hayamos conseguido en los espacios de poder gobiernos más paritarios, ¿no? ¿Cómo se están gestando estos nuevos gobiernos de mujeres en una situación donde también el actor más violentado es la mujer, ¿no? Esa es, por ahí empezaría. Dijo presidenta con A, Sí. porque todavía hay quienes, o sea, hay quienes siguen diciendo nuestra presidente
Claudia Sheinbaum, ¿a qué te suena cuando escuchas a alguien y sobre todo personajes en la política y en la sociedad y en el servicio público diciendo presidente? Bueno, es interesante y pues es como cuando estamos escuchando también a nuestros familiares que todavía no se atreven a dar esos pasos lingüísticos y que sí ha sido todo un proceso de, incluso generacionalmente, ¿no? En los últimos 30, 40 años sí lo podemos ver, cómo hemos ido integrando las actividades en femenino, ¿no? Actriz, esos eran términos como que se entendían, ¿no? Pero cuando tienes que cambiar a la A, ahí cuesta más trabajo para mucha gente. Y claro, la presidenta es por primera vez la figura que ocupa el primer lugar, ¿no? No la primera dama, porque tampoco existe el primer damo, ¿no? Tenemos ese choque también donde cómo vamos a nombrar también al esposo de la presidenta. No es el damo, no es el acompañante, es el esposo de, en este caso, de nuestra presidenta, ¿no? Entonces nos invita a esa reflexión pues cotidiana, porque es muchísimo más cotidiano de lo que parece, y como eso también en el lenguaje se están vislumbrando relaciones de poder, ¿no? ¿Por qué alguien no va a querer llamarla la presidenta? Y habría que preguntarnos qué relación de poder hay detrás de eso y ese impedimento donde no tiene esa persona todavía la condición de ceder, ¿no? Y el caso que más se abordó, pues fue el de Noroña, porque él decía que él iba a decir la presidente, ¿no? Algo así me parece. Así es, y de hecho, pues hay un video que se ha hecho bastante viral cuando ella pasa y va saludando y se le olvida saludar a Gerardo Fernández Noroña. Después se regresa, le da la mano, pero no lo saluda de beso. Y Sí, estas son, ahí está. Lo regresamos un poco, Juan Manuel, ahí va, un poquito más atrás, donde ahí, bueno, ahí se regresa como que así, no le da el beso, nomás la saluda, él se queda ahí un poco y ahí ahorita se regresa, justamente se regresa a decir, ay, no lo saludé y se regresa. A ver. pues sí, y que puede ser un poco, perdón que te interrumpa, parte del evento y de la emoción y demás, pero que le haya ocurrido precisamente con Noroña, pues es un mal dato, ¿no? Que revela toda esa tensión que hay entre ellos y pues mal tino que le haya pasado con él. Sí, ahora sí que en la política dicen forma es fondo, ¿no? Así. Hay un mensaje y quisiera conocer tu opinión al respecto. Dijo ayer la presidenta electa, nuestros adversarios se molestan, esto lo dijo casi al final, cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador, piensan que me afectan cuando repiten sus insultos cargados con misoginia. Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer nunca. Primero, porque para mí ha sido, es y será un honor estar con Obrador, pero además, como lo he insistido, nos toca construir desde los cimientos y la base que ha puesto el presidente el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Tu opinión al respecto, Edurne? Sí, eso se está diciendo muchísimo, pero no tiene lógica pedirle a Claudia Sheinbaum que marque una diferencia mucho más estricta frente al gobierno de López Obrador, cuando ella realmente lo que está promoviendo es esa herencia del gobierno de Andrés Manuel. Y han querido hacer de esa relación política intrínseca del propio movimiento un valor de género, ¿no? O sea, si tú no te distancias, entonces no eres independiente y por lo tanto no tiene valor lo que tú nos estás diciendo y eres un títere y eres pues casi que una calca de Andrés Manuel. Y entonces sí creo que detrás de ese discurso hay una manipulación política haciendo uso al tema de género y a que Claudia no es más mujer independiente, sino se distancia del gobierno de López Obrador, cuando en realidad pues hay una intención política
legítima y que además todos los que apoyamos este movimiento esperamos, ¿no? Que es lo que ella dijo al final, o sea, ella va por la continuidad de este proyecto y la riqueza está allí y es lo que están tratando de destruir argumentativamente por ahí, ¿no? Claro, Edurne, ¿cuáles son los principales retos que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? Estamos hablando de, ok, ya llegó, hay toda una forma para llegar, para estar, 35 millones de votos, pero ¿qué es lo que esperamos de una presidenta? ¿Qué cambios, además de seguir, dijo ella, hoy comenzamos el segundo piso de la cuarta transformación? ¿Cuáles, y sobre todo, cuestiones tan arraigadas? Su llegada obviamente desata ciertos comentarios bastante misóginos, machistas, este intento de la oposición de minimizar su historia, de decir, porque creen que eso la descalifica cuando ahora sí ella ha escrito su historia sola desde hace mucho tiempo y tiene una trayectoria propia. Incluso hay quienes dicen que es más roja y más activista incluso que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacer un gobierno? ¿Cuáles serían como las luces o las bases para decir no solo es una buena presidenta, sino que es una presidenta diferente? Sí, pues mira, AMLO dijo ayer ayer o hace unos días, que Claudia iba a ser la mejor presidenta mujer del mundo, ¿no? Entonces, de entrada, lo que tiene como reto, pues es muchísimas expectativas, que es el mismo reto que tuvo Andrés Manuel, y en esas expectativas, pues la posibilidad de seguir sosteniendo la base ideológica, el espíritu de este movimiento de transformación, que sí se vio mermado durante el proceso de definición del candidato o de la candidata, que en este caso fue Claudia, y allí hubo muchas tensiones, ¿no? Ella habló ayer, por ejemplo, un reto que es interesante es el de esta relación con el partido. Ella habló de que se tenía que dividir, ¿no? Entonces, ahí queda también un reto con el partido desde el gobierno, mantener una línea ideológica, aunque sean dos actores políticos diferentes y distanciados, no podemos distanciarnos ideológicamente tanto como para que parezcan dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que allí sí hay un reto de redefinición y de reconstitución y de saneamiento, pero escuchando, por ejemplo, a las bases, y ese es el reto que va a tener el partido, pero Claudia va a tener ese mismo reto. Yo ahí veo, por ejemplo, en términos de estas expectativas, el Es Tiempo de Mujeres, a mí me parece delicado y problemático, porque ella habló de todas las mujeres que llegan con ella, ¿no? Y que es muy emocionante decir, bueno, llega las mujeres campesinas, llegan las mujeres luchadoras de la revolución y demás, pero en los silencios, en la mujer silenciada, que ella dice que también llega, ella misma silenció a todas las mujeres activistas y luchadoras de esta contemporáneas, ¿no? A los movimientos sociales, a las buscadoras. Ahí hay un tema delicado que ella no aborda directamente, incluso la forma de nombrar a la comunidad trans, a la mujer trans, lo hizo, pero como extendiendo una definición que a mí me pareció muy bien que lo dijera al menos, pero que no abraza y no dice abiertamente este movimiento, ¿no? Entonces, otra expectativa es también qué tan de izquierda o qué tan de centro es. Allí también hay muchísimos retos y tiene que ver con esa parte ideológica, porque AMLO lo sostuvo en muy buena medida todo el entusiasmo y todo el trabajo que se hizo, que hicimos de defenderlo, ¿no? De defender no a él, sino a su gobierno y al gobierno que entendemos como nuestro. Entonces, es muy importante que Claudia tenga mucha conciencia de ese gobierno nuestro, y para construir ese gobierno nuestro tiene un trabajo importante de escucha y también de recomposición social. Ayer, por ejemplo,
sí era muy notorio, al menos para mí, ver en primera fila en el Teatro Metropolitan al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, en un evento político de su partido, de sus simpatizantes, tener esas figuras que son secretarios todavía, pues sí me llama la atención y digo, bueno, pues también me hubiera gustado en contraste tener como los viejos luchadores, ¿no? Acompañados, que la acompañaron a ella, no a los de AMLO, ¿no? O a los del movimiento, sino a los de ella. Entonces me falta esa figura que articule el brazo civil que ahora ella representa y el brazo militar del Estado que también representa. Yo creo que ahí tenemos un reto muy grande, que AMLO dejó cosas que dan para otra conversación completamente distinta y eso, ¿no? O sea, el mismo reto que implica decir es tiempo de mujeres y en el gobierno se va a ver qué mujeres, ¿no? Sobre todo eso, qué mujeres, quienes llegan, cómo llegan y sobre todo la actuación. Hasta ahora, ayer lo decía el presidente en su conferencia mañanera, hablaba de cómo la había conocido, de cómo la recomendaron, de cómo se destacó, sobre todo que la Ciudad de México fue uno de los primeros, si no, me parece que fue el primer estado en separar los residuos, lo que llaman algunos basura, pero siguen siendo necesarios y se ocupan en otra forma reutilizables y demás. Entonces, habló de toda su trayectoria científica y demás, pues vamos a ver ahora. Y una pregunta, y ahora sí que como curiosidad, ¿cómo crees que van a ser las mañaneras? Nosotros empezamos este noticiero, lo comentamos en la primera semana que te abordamos, fue a las 10 porque esperando a que pase la conferencia matutina y después empezar ya con el análisis, los temas, porque de que marcan agenda y que ha marcado agenda Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho. Me parece que va a seguir la misma línea en ese sentido la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál crees que es la forma en que se van a dar estas mañaneras? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Sí, pues mira, es difícil anticipar, ¿no? Yo tengo muchas expectativas también, porque sí he sido escucha regular de las mañaneras de Andrés Manuel y también he visto algunas de las conferencias de prensa de Claudia, ¿no? Y lo primero que noto allí es muchísimo más orden en las de Claudia y pues a cambio de eso, pues menos espontaneidad, que es lo que nutre, ¿no? Muchísimo a las mañaneras de Andrés Manuel y nos acerca y nos vincula afectivamente y políticamente y mantiene ese estímulo, ¿no? Esa conexión con su audiencia, con su ciudadanía, con sus simpatizantes y marcar la agenda va a ser súper importante. AMLO lo logró y Claudia puede continuarlo y ahí pues fíjate que, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho su discurso en el Metropolitan, es cuando más suelta la he visto, más relajada, incluso muchísimo más agradable frente a esa mujer fría y calculadora, ¿no? Que dicen que no es, pero... Que decía Xochitl que no tenía corazón, ¿no? Exacto, sin corazón, exactamente, pues le vi el corazón, ¿no? La sentí muchísimo más relajada y creo que, pues no sé hasta qué punto ha servido que ella haya estado viajando con AMLO estos cerca de 2 meses y ella va a seguir incorporando mucho un estilo como Andrés Manuel y yo creo que nos vamos a ir dando algunas sorpresas en ese sentido y yo creo que quiero pensar que van a ser positivas, ¿no? Y regresando a la idea de la ciencia, yo creo que vamos a ver muchísimo más el discurso científico ahora a través de su gabinete y demás, y que va a ser interesante también y un nuevo aprendizaje político para nosotros. Muy bien, pues Edurne Uriarte, ¿con qué te despides? Gracias, siempre un gusto tenerte en este espacio. Pues que sí es tiempo de mujeres periodistas como tú, como las de pie de página, ¿no? Y que me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, Edurne. Nos vemos muy pronto. Que estés muy bien, Marta Olivia, y muchos saludos a todos.
Gracias. Tiempo de mujeres y tiempo de sociólogas también destacadas, brillantes y con una, sobre todo con una argumentación y contenido en sus comentarios, en sus opiniones.